invadir, tomar control, ejercer poder de los habitantes de ahí para sacar provecho de esos recursos naturales. Real y efectivamente, licenciado, como usted lo acaba de decir, en aquel tiempo eran conquistadores, entre comillas, eran conquistadores, pero realmente en el fondo eran invasores. Y principalmente el principal encabezador de esa invasión fue Cristóbal Colón con los hermanos Vicente Ñañez Pinzón y Martín Alonso Pinzón a partir del 1492, el 5 de diciembre, que fue cuando llegaron a la isla, procedente de San Salvador, que fue donde Cristóbal Colón llegó primero, y luego llegó a lo que hoy ustedes conocen como Cuba, que era Juana, y él le puso Juana. Y de ahí llegó a Quisqueya y le puso la India, porque él confundió geográficamente el lugar y dijo que había llegado a la India. Y posteriormente, pero ya originalmente, era Quisqueya. Como tal. Era Quisqueya como tal. Y como acaba de decir el licenciado, real y efectivamente hay un desconocimiento en el sentido de fondo que esa isla tenía oro hasta un siglo, oro, y todavía tiene mina de, por ejemplo, hierro, tiene sal, tiene mina, son minas que tiene actualmente, hierro, tiene sal y tiene azufre, ¿no? Y una riqueza natural que es el mar, que de ahí era que las etnias comían el pescado, se alimentaban de pescado y hacían con la yuca, hacían cazabe, lo que ustedes conocen hoy. Aquí se conoce como tortilla, pero ellos llamaban cazabe, porque era un tipo de tortilla muy ampliado, lo que en Oaxaca le llaman la tlayuda, y la gorda y la flaca. Ok, muy bien. Por consiguiente, mi estimado Tito, háblanos de tus orígenes como Tito Livio, como Livio Tiburcio Sabino, y su desarrollo como persona al punto de conocer 15 países, aproximadamente, ¿no? Real, efectivamente, como yo estuve en la lucha social, valga la redundancia, que hoy se conoce como lucha revolucionaria. En la lucha social yo traté de buscar la forma de que la clase explotada, los obreros, los campesinos y la clase media tuvieran una condición digna como ser humano. Eso me hizo vincularme a grupos que coincidíamos ideológicamente. Pero como existía un sistema real y efectivamente de una dictadura, no permitía el libre albedrío, en primer lugar, y en segundo lugar, la libre expresión. Como estábamos cohesionados, no podíamos hacer ninguna actividad y teníamos que desarrollarla a nivel clandestino. Es decir, dábamos los golpes en forma táctica y en forma estratégica nos preparábamos para dar esos golpes. ¿Eso a dónde llegó? A la persecución por el gobierno. Tuvimos que estar en la clandestinidad mucho tiempo hasta que pudimos buscar una alternativa, que fue buscar un exilio político. Ese exilio político fue cuando estaba el presidente, que estaba el último presidente que tuvo el país mexicano, que fue que le decían psicodélico, popularmente, ¿no? Le decían psicodélico, ¿no? Ese fue el régimen que a nosotros nos dio asilo político. El embajador era el Espartaco García. Espartaco García. Espartaco García era el embajador extraordinario y plenipotenciario en esa época. Hizo un análisis
de nuestra situación y solicitó salvoconducto que no nos lo dio el régimen, sino nos lo dio el gobierno de Díaz Ordaz. Era el gobierno de aquella época. Nosotros llegamos aquí en el año 1971 como exiliado político. Y fue un recorrido que tuvimos que yo creo que, para sintetizar un poco, para no hacerle la larga a los que tienen el placer y la oportunidad de escucharnos, real y efectivamente tuvimos una lucha muy ardua en Quisqueya. Asesinaron así en número a más de 1000 revolucionarios que se calificaban de revolucionarios porque querían el cambio del sistema dictatorial. Un cambio que los llevó a pelear en contra del sistema. Exactamente. Tanto el sistema mermó sus fuerzas como ustedes lograron mermar las fuerzas Exactamente. de Leónidas Trujillo. Así fue que se hizo un complot y los complotadores lograron real y efectivamente lo que el pueblo conoció como un ajusticiamiento. No fue lo que se habla hoy en el argot popular de que lo asesinaron, sino que ellos consideraron que fue un ajusticiamiento por lo que él hizo con el pueblo. Allí, el que no creía en Trujillo, se le cortaban las uñas en vivo, se le sacaban las uñas en vivo. ¿Serio? Había una silla eléctrica para aquellos líderes que ya eran luchadores. Se les sentaba en una silla eléctrica. A otros lo llevaban a la cárcel y lo tenían 3 meses sin darle alimento. De la cintura para abajo, nada más le daban agua. Y luego, no sé de dónde, Trujillo se inventó una famosa hormiga chambocha. Esas hormigas se la echaban en los pies a los detenidos y cada picadura le hacía un hoyo así. Y así morían podridos en la cárcel. Qué feo. Ese era el sistema en parte de Trujillo. Lo otro, tenía un partido único, que era el Partido Dominicano. Hizo una credencial para el Partido Dominicano, una credencial para la Palmita y una credencial para el servicio militar obligatorio. Y aquel ciudadano que no tuviera esas 3 credenciales iba encarcelado inmediatamente, hizo facto para la cárcel. Hizo facto y se le estaba ahí un año detenido por no portar esas 3 credenciales que tenía que tener obligatoriamente el ciudadano común y corriente y de todos los niveles. Se dice que la llegada de Trujillo, por obviamente los trujillistas, los que estaban a favor de su régimen, consolidó lo que un gobierno extranjero les había señalado como condición para retirarse de su país, y era que existiera estabilidad política, porque en República Dominicana, antes de Trujillo, estaba la era del caudillismo. Uh-huh. Y a la llegada de Rafael Leónidas Trujillo Molina, comienza la estabilidad. Y esa estabilidad, llámese por persecución, llámese por asesinatos, llámese porque los metió a la cárcel, llámese porque los metió en cintura, logra ese primer objetivo de esa potencia que les había señalado como tal. ¿Qué de verdad hay en esa parte? Bueno, sí hay que reconocerle, y yo lo califico, de un 100% a Trujillo, yo le doy un 10%. Y ese 10% está en lo que usted acaba de expresar.
allá no circulaba el dólar, en primer lugar, en su régimen. El dólar no circulaba. Los turistas tenían que firmar un documento al llegar al aeropuerto, depositar la cantidad de dólares y se le daba esa cantidad en peso Duarte, que era el Duarte que circulaba en aquellos tiempos. Se le daba el Duarte de acuerdo a la cantidad. Si eran $1,000, se le daba 1,000 Duarte. Ok. Tenía que firmar ese documento y al salir tenía que dejar los Duarte y llevarse sus dólares. Si no alcanzaba a gastarlo, si lo alcanzaba a gastar todo, pues automáticamente ya se iba colorín colorado y ya se acababa el cuento. No, bien. ¿No? Sí. Entonces, esa era una de las cosas positivas que él hizo a nivel de economía. Otra situación que hizo muy bien, que era que los alimentos no podían subir, es decir, lo que nosotros hoy conocemos como la inflación. Ok. Por ejemplo, una naranja que nosotros decimos china costaba 1 centavo de dólar. Un guineo, que ustedes le llaman plátano, porque nosotros el plátano es el plátano verde, que en Veracruz se le llama plátano macho. Sí. Entonces aquí se le llama plátano. Allá el plátano es el guineo, que llaman aquí ustedes plátano. Allá es el guineo. Entonces aquí se le llama plátano al macho verde y allá se le llama plátano. Y al guineo aquí se llama plátano. Ok. Pero en Veracruz se le llama plátano, Ujú. porque en Veracruz sí se come plátano macho Sí. verde, ¿no? Ese plátano costaba 2 por 1 centavo de dólar. La leche era casi regalada, alimento fundamental para la niñez. El azúcar, que endulza, era igual. La sal, como teníamos minas de sal y tenemos minas de sal todavía, era casi regalada. Eso era lo positivo del régimen, ¿no? Los ciudadanos no teníamos derecho a salir del país. Estábamos cohibidos de salir del país, porque él decía, mantenía su posición, que si se iban los intelectuales o los ciudadanos, mayormente, todos, el país quedaba sin fuerza de trabajo. Entonces había que conservar esa fuerza de trabajo. Eso él lo consideraba positivo y no se permitía que a los ciudadanos se le diera la visa para salir del país. Bien. Entonces, esos son los asuntos y la relación de su, podríamos llamarle, su relación diplomática, fundamentalmente sí estaba con el pensamiento de lo que él consideraba. Por ejemplo, con Francisco Franco de España, firmó un convenio de que quisqueyano o dominicano que pisare España automáticamente era español. Español que pisare Quisqueya, y eso se cumplió. Ese fue un pacto que se firmó entre ellos dos. Entre ellos dos. Entre ellos dos, y se respetó, que yo creo que hasta el día de hoy todavía nosotros podemos entrar a España sin ningún problema. Ah, sigue vigente. Sigue vigente ese pacto. Todavía nosotros estamos considerados como españoles. Bien, bien, bien.